Hola, bienvenida Alcira a la escuelita, ya sos casi una profesora y una madrina de esta escuela. Bueno, Realmente es increíble, recién te estaba comentando que la charla anterior yo tenía ganas de sacarme los auriculares, poner los parlantes al máximo y tirarme ahí en el sillón a escucharte, porque fue genial. Los, los temas tratados en la charla anterior y la calidad y la sencillez con lo que lo transmití, realmente yo hoy en día no conozco otra persona con esa calidad intelectual y esa capacidad para transmitir los conocimientos. Realmente es bueno, basta, tampoco la pavada. no, 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 pero en serio. No, 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 pero no, no es una exageración la que te digo. Mirá que uno hemos charlado mucho con compañeros y realmente el tema de la formación de cuadros y gente a la cual uno la tiene como un referente de pensamiento, un pensador que dice, bueno, yo sigo a esta persona, no hay Sí, mucho. O por lo menos que quizás hay algunos, pero tomás ciertas cosas, ciertos puntos, decís, bueno, es interesante lo que dice por acá, pero integralmente, adoptar un pensamiento integral es muy difícil hoy en día de encontrar. Y más para las generaciones jóvenes que estamos casi sin brújula. hay que formarse muchas veces, Por eso, porque por eso. es complejo. El lema número uno de la escuela es formarse. Formarse, aprender a pensar, aprender a leer la realidad. Así que por eso te invitamos acá, Alcira, para que nos desasnes y nos ilumines para poder Dan comprender, algunos elementos. para tratar de comprender primero cómo llegamos hasta acá, que ya lo hemos visto en las dos anteriores charlas, cómo es esta situación, por lo menos de la última década, o de las últimas 2 décadas, en el cual ha generado un proceso político, económico y social de transformación, porque estamos viviendo una nueva era, en lo Esto político, en lo ciertamente. social, en lo económico, mucho más en el mojón que vos frenaste anterior, que fue la caída de las Torres Gemelas, un punto de inflexión importantísimo. Y bueno, y esto es vital y esencial para comprender hoy dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir. Que eso también es parte de la formación. No tan solo saber de historia, de política, de economía, sino también aplicarlo a la realidad y saber hacia dónde salir corriendo Claro, para qué proceso. escapar, para escapar de esta situación tan compleja. Así que bueno, yo me quedo callado Bueno, y te cedo la palabra, Alcira. no, Ya bueno, de alguna arrancamos. manera la reunión anterior habíamos terminado en ver que esa euforia neoliberal de los años 90 como consecuencia de la caída del muro de Berlín en el 89, van a tener en el 2001, o sea, al comenzar el siglo, que para nosotros también va a tener una imagen de crisis, ¿no? Ni hablar del 2001, que es cuando hace crisis las consecuencias del modelo neoliberal, hay dos hechos fundamentales. Que uno es lo que le señalaba, la caída de las Torres Gemelas, que es esta idea de que por primera vez se tocan las sociedades centrales, ¿no? Hasta entonces les decía, durante varios siglos, 5 siglos, habían hecho desastres en las periferias, pero en las sociedades centrales no había problema. Y el segundo elemento que aparece es la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Y en Claro. esto hay que ver en muy grandes rasgos el proceso de China. A la muerte de Mao Zedong en 1976, después de una disputa entre los maoístas, que eran la banda de los cuatro, la llamaban la banda de los cuatro, triunfa el sector que de alguna manera había sido marginado en la revolución cultural y en 1978, en uno de los encuentros del Partido Comunista de China, definen la política de las cuatro modernizaciones, es decir, modernización en la industria, en el campo, en la producción militar y en el sector científico-tecnológico para transformar a China en una potencia mundial. De alguna manera, a partir del 78, aproximadamente el 80, inician un proceso acelerado
de transformaciones en China, con las dimensiones que puedan tener las transformaciones en China. Y uno de los factores que van a hacer es que en 10 años, entre el 80 y el 90, generan una masa o una población de 400 millones de una clase media muy enriquecida, de alto nivel de consumo. Los otros 800 millones los van sacando paulatinamente de niveles de indigencia. La idea que es que ese mercado de 400, para hacer una acelerada incorporación de tecnologías, ofrecen a las grandes corporaciones europeas, norteamericanas y japonesas un mercado de 400 millones de personas. Claro. Hay que tener en cuenta que toda la población norteamericana son 330 millones y todos los japoneses son 120, es decir, les daban ofrecían un mercado cautivo prácticamente equivalente a la suma de todos los norteamericanos y todos los japoneses, los ricos, los pobres, los negros, etc. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ellos ofrecían este mercado y el acuerdo que era que las empresas venían, instalaban las fábricas, venían con la tecnología, formaban a sus técnicos y a su mano de obra, y después de 400 millones, de cubrir el mercado de 400 millones, el 400 millones uno era para China, digamos. Claro. ¿Esto qué hizo? Fue una gran atracción de corporaciones, por ejemplo la IBM, automóviles, etcétera, lo cual dio un desarrollo acelerado que tenía otro elemento favorable, y era una mano de obra muy barata. Y en este sentido, si bien había 400 millones de hiperricos, también fue de alguna manera la utilización o la condena de 2 generaciones de jóvenes campesinos, 300 millones y a los 10 años otros 300 millones, que emigraban desde el campo a las ciudades y estaban dispuestos a trabajar por salarios misérrimos y en condiciones durísimas. Es más, una socióloga china, cuando vio las condiciones de esos trabajadores, en los primeros 15, 20 años, señaló que ella había leído La situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, que era una denuncia de las condiciones en que estaba la clase obrera inglesa en la Revolución Industrial, y decía, en China era peor. La única diferencia es que no había trabajo infantil. Ahora, el tema es que después de 20 años hay un desarrollo aceleradísimo. Y ahí comienza un proceso paulatino de recuperación de estos jóvenes, digamos, de esta mano de obra. Entonces empieza una cierta sindicalización, hay protestas y demandas sociales, y ahora el salario mínimo vital y móvil en China es más alto que en Argentina. Ahora, el tema es que con estas características se transforma en una potencia mundial. Sí. Y en el 2001, al entrar como en la Organización Mundial del Comercio, es cuando empieza en una primera etapa a abastecer los más diversos mercados con productos chinos de muy baja calidad. O sea, primera etapa China, pero los vendían baratísimos en toda Europa, en Estados Unidos, también llegan a la Argentina, en menor cantidad, pero llegan a la Argentina, y eso en los años siguientes se va mejorando. Ahora, ¿qué sucede? La entrada de China en el mercado mundial y este proceso de lucha contra la pobreza y recuperación del nivel de vida de los otros 1.000 millones de personas, genera una demanda muy alta de alimentos y por supuesto de otras materias primas como petróleo para el desarrollo industrial. Y esto da un gran impulso al incremento de los precios de las llamadas commodities, es decir, granos, soja, carnes y petróleo, que van a ser 8 o 10 años de muy alto crecimiento, que es lo que en Argentina coincide con la salida de la crisis del 2001, que ha sido la brutal crisis del modelo neoliberal de los 90, y este famoso viento de cola, es decir,
el alto precio de las exportaciones primarias, sí, que va a durar a nivel internacional aproximadamente hasta el 2008. Ahora, desde la perspectiva de Estados Unidos, a partir del 2001 y como consecuencia de la caída de las Torres Gemelas, George Bush hijo va a plantear las guerras del eje del mal, es decir, va a definir aquellos países que son el mar por excelencia y que casualmente también tienen petróleo o son o están situados en lugares estratégicos donde corren los grandes, este, las grandes, digamos, eh, eh, los grandes procesos de petróleo, digamos, no las vías del petróleo. claro, los ¿Qué pasa? oleoductos. Los oleoductos, perdón, no me sale el nombre. También Eh, hay que remarcar un punto estratégico, que el primer país invadido, Afganistán, producía más del 90% del opio mundial. No tan solo tan importante para el tema del narcotráfico, sino muy importante para el tema de las farmacéuticas. sí, y el tema fundamental es que ahí comienza la guerra de Afganistán. ¿Por qué? Porque se supone que Bin Laden había sido formado en Afganistán, cuando en realidad Sí, esta es una de las grandes paradojas. Bin Laden fue formado como tal por la CIA, que le enseñó no solamente estrategia militar, dónde conseguir armas, etcétera, sino además cómo manejar el financiamiento de los paraísos fiscales. Por eso tiempo después empiezan a controlar los paraísos fiscales porque de ahí corría la plata de Bin Laden, digamos. claro. Entonces, el tema es que el primer país que invade es Afganistán. Esto es en el 2001. En el 2003, el tema fundamental es que también hay un problema que es la provisión de petróleo para Estados Unidos. Hasta entonces, Estados Unidos dependía de Arabia Saudita, de Venezuela y en menor medida de Canadá. Como en Venezuela estaba Chávez y eso resultaba más o menos inseguro como para la provisión de petróleo, es ahí que en el 2003 lanza la guerra contra Irak, fundamentada en el hecho de que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que se demostró que era una absoluta mentira, una falsedad absoluta, pero lanza la guerra de Irak. Y luego, como forma de controlar el Medio Oriente, entre el 2003 y el 2011, va a lanzar otras sucesivas guerras, ¿no? En Libia, donde lo matan a Muammar Gaddafi, pero ahí se desata una especie de anarquía que nadie controla. Poco después lanzan la guerra en Siria, siempre de alguna manera respaldado por Arabia Saudita o uno u otro de los países. Claro, todos, ¿Cómo? todos países díscolos que han sacado los pies del plato Exactamente. En y los han realidad, atacado, porque Gaddafi estuvo cerca de 40 años gobernando. sí, 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 Y, desde el y en, e- 67. en esa época él se estaba empezando a juntar con Strauss-Kahn, el que era presidente del FMI, y estaban haciendo un planteo de una moneda mundial, empezar a revalorizar el oro, y en ese momento desaparece Strauss-Kahn y al tiempo abajo con el Claro, compañero claro, Gaddafi. Y, y además la cantidad de sí. petróleo que tiene el Claro, país. Libia era uno de los grandes productores de petróleo. El problema es que la, 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 la anarquía que se desata en Libia va a ser incontrolable por todos. El tema es que lanza la guerra en Siria y quedaba solamente Irán. Y es ahí cuando por primera vez se ve la alianza chino-rusa, que hacen un acuerdo entre Deng Xiaoping, creo que estaba todavía, y Putin, donde señalan que van a defender a Irán de cualquier ataque occidental, aunque eso signifique iniciar una guerra. Y es ahí cuando se pone el primer límite a la política de Estados Unidos de expansión y control de las áreas productivas del Medio Oriente. Claro. El, Y también
Te sumo un dato ahí para Sí, dale. que fue China el primero en negociar no con los petrodólares, sino intercambiar petróleo por yuanes. Fue Claro, el primero que rompió la hegemonía del petróleo que tenía exactamente. Estados Y Unidos. esa potencial alianza entre Irán, Rusia y China es uno de los puntos que Estados Unidos empieza a demostrar, digamos, que tiene cierta debilidad para el desarrollo de sus políticas con impunidad como habían sido en los años 90, ¿no? Es ahí donde empiezan a verse ciertos límites de Estados Unidos. A eso se une el, la crisis financiera del 2008 que sufre Estados Unidos, que en realidad es una crisis con razones internas como consecuencia de la especulación interna. Es decir, los bancos empezaron a prestar créditos a determinado interés sin tener en cuenta la capacidad de pago de los clientes para la compra, en general para la compra de viviendas. Claro. Y el tema es que eso arma una bola especulativa que se le va de las manos y estalla en el 2008. Pero es una crisis que afecta principalmente a Estados Unidos. En realidad, en América Latina esa crisis no se va a sentir hasta el 2012-2013, porque una parte de los capitales que han entrado en crisis se vuelcan a comprar commodities, materia prima y demás y a especular con eso. Entonces siguen altos los precios de las commodities. Pero el problema fundamental es que se puede decir que a partir del 2011 empieza una disputa cada vez más marcada entre el bloque Rusia-China y el bloque Estados Unidos y la NATO. Esto se va a hacer evidente a partir del 2013 aproximadamente, cuando, 2011 también, cuando uno empieza a evaluar, 2013, 2014 también puede ser, a evaluar que en realidad Estados Unidos ha fracasado en todas las guerras del eje del mal. Sí. Ha destruido Irak con 2,5 millones de muertos, además de otras secuelas, mutilados, etcétera. Ha destruido culturas milenarias. Saquearon el Museo de Bagdad, que Sí, tenía, no sé, piezas de la época del Éufrates y el Tigris, o sí, sea, sí, sí, sí. 7.000 años antes de Cristo, etcétera. En Libia, de alguna manera, nadie controla la anarquía que se ha desarrollado, y mucho menos Estados Unidos. En Siria se va a hacer evidente a partir del 2014-2015 que Estados Unidos ha perdido la guerra frente al bloque Bashar al-Assad, que era el presidente de Siria, Rusia y China. Y a todo esto han tenido que afrontar un fenómeno muy peculiar, que es el problema de la expansión de los yihad, de la guerra santa, de los ultraislámicos, que de alguna manera son hijos de la represión, del odio que genera Estados Unidos y la represión en Estados Unidos. Claro. Hay que recordar, yo no sé si lo tienen en cuenta, lo que fueron las humillaciones a los prisioneros en la, en la prisión de Abu Ghraib, ¿no? Yo no sé si se acuerdan Que se filtraron las fotos. que se filtraron las Sí, fotos de sí. una mujer teniendo a Que, lo, uno desnudo en cuatro patas, que los como si tenían fuera... encapuchados y hacían montaña de presos y se sacaban fotos sonriendo. No, 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 por eso digo, humillaciones terribles, Sí, y más para las características de la cultura islámica, que hicieron que esto alimentara, por ejemplo, los que fueron los líderes del movimiento yihadista, digamos, de este islamismo radical, habían estado presos en la cárcel en Bagdad, donde llevaron, cuando se armó el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, llevaron a los prisioneros que durante 4 años les contaron a estos las humillaciones que claro. habían sufrido.
Cuando los largaron eran perros rabiosos realmente, ¿no? Y entonces, hacen esta expansión que fue un gran susto, porque verdaderamente el tema fue que se expanden desde Irak y toman parte de Siria. Sí. Y es ahí donde de alguna manera se frena la contradicción entre Estados Unidos, Rusia, Irán, como para neutralizar, digamos, el esquema de los yihadistas, ¿no? Esto se puede sintetizar, todo este resumen que nos hiciste, como una especie de juego de ajedrez, ¿no? En el cual un bloque va haciendo movimientos, el otro bloque va actuando en consecuencia y así van con el tablero mundial haciendo jugadas para tratar de equilibrar el poder. Claro, es que si lo vas viendo realmente, llegado ahora, pasados determinadas características, si uno lo ve ahora, verdaderamente lo que se va pudiendo analizar es que Estados Unidos prácticamente se ha ido retirando de varias de las áreas que pretendía controlar. Es decir, ha fracasado en todas las guerras del eje del mal. En Irak, te decía, hizo grandes destrozos, etcétera, pero el rechazo fue tal que no pudo consolidar su predominio. En Libia nadie domina nada por la anarquía desatada. En Siria se está por retirar, se quiso retirar, está que si se retira no, pero en los hechos ha perdido la guerra frente al eje el presidente sirio, Irán y Rusia. A su vez, en Yemen hay una situación siniestra que nadie controla. En Irán no pudo incorporarse porque, digamos, no pudo lanzar la guerra porque hubo un apoyo no solamente de Rusia y China, sino de todo lo que fue el movimiento de los no alineados, que en el 2012 hacen una reunión en Irán apoyando la autonomía iraní, es decir, la alianza que logra hacer Irán es muy amplia con los países del tercer mundo, con Rusia y China, y por lo tanto no lo puede atacar. Y si retrocedemos en el tiempo, más fracasos todavía. No sé, su intervención en Somalia o el caso Bueno, de Somalia Vietnam. que fue en los 90, pero O el, también en Sudán, claro, pero no, si vamos para Sudán, atrás en el tiempo. Y en el, varios y, países. y el gran fracaso de Vietnam. Bueno, Vietnam, pero ya estás en los Claro, por 73. eso. Es como un desarrollo que uno no sabe si el fracaso en el fondo no van a fracasar. Y son otros los intereses que la de la penetración. Claro, el problema, ¿sabes qué es? Que aparentemente el ejército norteamericano no ganó ninguna de las guerras que lanzó. Por eso ¿Eh? Trump, cuando aparece, dice volveremos a ganar guerras otra vez, Sí, porque perdió la guerra de Vietnam, de hecho no ganó ninguna guerra en Irak, perdió la guerra en Siria, en Somalia, no la, en Somalia a fin de los 90, sí. en Sudán, en Yemen está empantanado y no saben cómo salir. Es decir, una de las características que tiene es que fracasa en estas alternativas y cada vez más las políticas o las guerras aparecen a veces como guerras civiles, pero en realidad detrás de cada bando está uno u otro de los bloques de poder. Tal cual. Y en general Estados Unidos ha ido retrocediendo respecto de eso. El problema es que mientras tanto la dinámica neoliberal, más allá de que algunos países como el nuestro, durante los primeros 10, 15 años de este siglo, favorecidos por el viento de cola del aumento del precio de las materias primas, favoreció la consolidación de una serie de gobiernos progresistas en América Latina, Sí. o post-neoliberales o nacional populares, como lo quieras decir, que durante 10 años va a consolidar cierta presencia en América Latina, que en realidad es una presencia que molesta relativamente a Estados Unidos, porque en esos momentos todavía estaba volcado a consolidar su política en el resto del mundo. Sí. Lo que sucede es que esa política en el resto del mundo comienza a revertirse a partir del 2014-2015, que es cuando se vuelca sobre América Latina. Claro, hay un repliegue hacia Sudamérica. Exactamente, hay un nuevo repliegue sobre América Latina
que coincide acercándonos hacia los 2018, 2019, con el comienzo de una crisis económica en Occidente, tanto en los países centrales como en los periféricos, que va a dar la paradoja de que en realidad la pandemia no hizo sino detonar y profundizar lo que era una crisis que se venía anunciando. Porque, y esto creo que lo señalamos la vez anterior, Sí. lo característico de la globalización neoliberal fue este crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza, la indigencia, y al mismo tiempo el crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la Sí. riqueza. Esto empieza a manifestarse a través de distintos fenómenos en los países centrales. Por ejemplo, en, en Inglaterra, la decisión de separarse con el Brexit de la Unión Europea da cuenta de esta idea de poner fin al libre comercio, al libre Sí. movimiento, etcétera, como que consideran que es la causa de su crisis. Otro país donde empieza a verse muy claramente los efectos de la crisis es Francia, con toda la experiencia de los chalecos amarillos y más tarde las largas huelgas que duraron meses en Francia. En Alemania la pobreza creció hasta el 20%, y esto dio lugar, sobre todo en Alemania del Este, que quedó bastante replegada respecto del oeste, esto dio lugar al crecimiento de estos movimientos neonazis, Sí. muy duros, han hecho Sí. una movilización hace muy poquito que da cuenta de un crecimiento muy significativo, vinculado a las condiciones de empobrecimiento, etcétera, y al hecho de que las guerras del eje del mal tuvieron sobre Europa un efecto boomerang, equivalente al de las Torres Gemelas, que fue el hecho de la cantidad de refugiados que desde el Claro. este y desde el sur comienzan a presionar las fronteras europeas y van a ser considerados nuevos bárbaros. Y va a ser un gran drama desde 2015 hasta el 2019-20. Y como dato de color, con respecto a lo de Libia, Gaddafi decía que si lo derrocaban a él, que era el muro de contención de la migración africana hacia Europa, y que si bajaban esa barrera iba a haber una migración masiva, dicho y hecho, que fue lo que sucedió, que es un Claro, despelote la migración hacia no, Europa. no, no, pero además Hasta tráfico de esclavos está sucediendo en Libia, compra y venta de esclavos. es que Es esclavos para qué son, decían eso, no lo sabía. Esclavos, vaya a saber, pero esclavos laborales y no sé si con el tema de la trata de personas. Puede Como ser, fue un nivel de anarquía tal no, 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 la caída la- la- de y la, Gaddafi de- y y la seguían degradación, claro, y seguían ¿sí? las migraciones desde el sur del continente africano, iban subiendo y llegaban hasta Libia y en esa anarquía, bueno, todos sabemos lo que sucede en un sistema de anarquía. El más No, no, fuerte se no, come al pequeño. sí, no, pero además en historias verdaderamente dramáticas de tipos que juegan a cara o cruz su vida, porque verdaderamente embarcarse en esos lanchones, han muerto miles en el Mediterráneo, Sí. ¿no? Es decir, se transformó en un gran cementerio el Mediterráneo, pero tenía las balsas que venían desde Libia, de refugiados, de refugiados africanos, y las que venían desde el este, de refugiados de Siria, pero también de Afganistán, de distintos lugares Sí. del Medio Oriente, ¿no? Sí, Y esto mismo empieza a pasar. de Siria habían migrado millones, era un número muy alto, el tema de los refugiados. Cinco, o sea, hubo 10 millones que Ah, un salieron, de disparate. los cuales 5 millones trataron de entrar en Europa en esas condiciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Con historias muy, muy dolorosas, donde, por ejemplo, Alemania incorpora 1 millón y eso va a generar un rechazo muy grande, pero ojo, Alemania tiene un problema y es que tiene una población envejecida y Claro. en general los alemanes desde hace bastante tiempo, y esto muy parecido a lo que pasó en Grecia,
en la etapa de la decadencia, los alemanes no tienen muchos hijos. Hay muchísimas parejas sin hijos, ¿no? Es una cosa de un inconsciente rechazo hacia el futuro del mundo, o andás a ver qué, pero verdaderamente hay muchísimas parejas sin hijos. Entonces, Sí, el problema de Alemania es que les va empezando a faltar mano de obra. Y de alguna manera los sirios son más parecidos a los blanquitos alemanes, entonces los prefieren antes que los negros africanos, sí, como, como incorporación masiva. Pero esto ha despertado verdaderamente rechazo muy fuerte, ¿no? Es decir, que hay una declaración de un chico de 12 años que es conmovedora, uno de estos neonazis le dice, andate de acá. Y el chico, 12 años, le dice, mira, yo no quiero estar acá, yo quiero estar en mi casa, ir a mi claro, colegio, ver a mis amigos. Ustedes dejen de bombardearnos y dejen no claro. volver a nuestra casa. ¿Viste? Pero realmente es una paradoja muy dolorosa, ¿no? Bueno, el tema que es que a partir del 2018-2019, estas crisis empiezan, te decía, a manifestarse en los países centrales. En Italia arrastra una recesión muy grande, donde también ha crecido el neofascismo. Y cuando decimos neofascismo y neonazi, no son insultos políticos, son No, definiciones ideológicas. Los tipos tal cual, reivindican a Hitler y reivindican a Mussolini. tal cual. Y Sí, el sí, tema sí. es que Estados Unidos también empieza a darse una política proteccionista, porque el problema es que para Estados Unidos ha habido una desproporción altísima como consecuencia de la cantidad de empresas que se trasladan a China. Por ejemplo, el 55% de las importaciones norteamericanas desde China son de empresas norteamericanas instaladas en China, es decir, que se han ido de Estados Unidos. Al irse de Estados Unidos han incrementado los procesos de desempleo y precarización laboral, disminuyó el nivel promedio de vida y algunos centros industriales dinámicos se transformaron en pueblos fantasmas. Frente a esta presión cada vez más grave de la globalización neoliberal, eh, eh, Trump empieza una política proteccionista que quiere revertir la situación con China dentro de condiciones que después las vamos a ir viendo, Sí, y es ahí donde empieza la guerra comercial contra China. Es decir, tratando de presionar para que las empresas norteamericanas vuelvan a China. Porque hay que ver que vuelvan a hacia el Estados año, Unidos. vuelve a Estados Unidos, perdón, hacia 2019, Estados Unidos exportaba a China por 150 mil millones de dólares, pero importaba desde China por 550 mil millones de dólares, es decir, 3, 4, 5 veces más, que estaba generando un grave problema en la balanza de pagos y en el déficit que Estados Unidos está generando. Y es ahí que entonces empiezan estas presiones para que las empresas norteamericanas en China vuelvan a China. A su vez, si uno analiza América Latina, estos son los países Sí, de Occidente Central. Si uno analiza en América Latina, antes de la pandemia ya tenías crisis. En Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y en Chile. Argentina. Sí, Digo, este elemento, por eso te digo que de alguna manera, no solamente la hizo estallar, sino que se agrava por la pandemia, y en esto creo que lo que señalaba lo de Cristalina Georgieva, del Fondo Monetario, que decía que si no se revertía la desigualdad y la, la, el comportamiento financiero podía estallar una crisis como la de 1930, en realidad estalló la crisis, pero es peor que la de 1930. No solamente porque es más profunda, porque está la pandemia, que la profundiza aún más, sino porque esto se conjuga con las amenazas del calentamiento global, que el, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señala que las amenazas del calentamiento global son aún más graves que la pandemia.
Claro, Y esto porque hacemos un paréntesis. sí. El tema fundamental es que el calentamiento global se debe a la emisión de gases tóxicos, dióxido de carbono, por parte de los combustibles fósiles, carbón, eh, petróleo y Petróleo. gas. Esta emisión de gases tóxicos hace lo que se llama efecto invernadero, es decir, se quedan en la atmósfera de manera tal que la luz del sol potencia su, potencia Claro, su, quedan su atrapados, potencia. quedan atrapados los rayos solares, como el Claro, invernadero. Quedan claro, atrapados y porque empieza a generar. cuando pretenden salir de la Tierra quedan Claro, atrapados. Ahora, esto genera el segundo factor más importante del calentamiento global es la deforestación. O sea, los árboles permiten que ese dióxido de carbono lo transforman en oxígeno, tal cual. pero como consecuencia de la expansión de los agronegocios y los cultivos ha habido una deforestación muy importante a nivel mundial. Y también en Argentina. Argentina, como consecuencia de la soja, está entre los 10 países que más ha deforestado en el mundo, sobre 189 países. Sí, sí. Verdaderamente ha perdido el 25% de sus bosques Está- y siguen deforestando. También le está sucediendo ese proceso a Paraguay y gran parte del sur de Brasil, con el tema de la Bueno, deforestación para las plantaciones bueno, y de ni soja. hablar, el problema fundamental es que tenés dos locos. Por una parte, Trump que dice que no, que eso es un invento chino. Efectivamente, lo que sucedió es que el calentamiento global se incrementó en los últimos 30 años como consecuencia del crecimiento de China y de la India, que utilizaron mucho carbón, petróleo, etcétera. Vieron que hay fotos de la China, sobre todo, donde todo casi no ves del nivel de contaminación. Del smog. China ahora está, El el smog. smog, una cosa, bueno, China ahora está tratando de revertir eso porque verdaderamente llegó a niveles muy críticos. Pero por una parte tenés a Trump que niega el tema del calentamiento global porque el problema es que a partir del 2012, 2013 y como consecuencia de estas dificultades en el Medio Oriente, comenzó a garantizar su autosuficiencia energética a través de la explotación de combustibles no convencionales con la técnica del fracking o del fracking, Sí. que es absolutamente depredadora como técnica, pero además es más cara que, este, que la técnica común. Por ejemplo, extraer un barril de petróleo en Arabia Saudita te sale $10. Extraer un barril de petróleo en Estados Unidos te sale 35. Por lo tanto, se necesita un precio muy alto del petróleo. Bueno, Estados Unidos consigue a partir del 2012-2013 la autosuficiencia la autosuficiencia energética. Y esto a un costo altísimo, se da a pérdida. Estados Unidos tiene 180 mil millones de dólares de pérdida Claro. por el fracking. Lo que pasa es que como para ellos es un resguardo militar, lo consideran Claro, inversiones militares. un recurso Y, estratégico. claro, pero esto habla de que para la Sí. Argentina es un, Un es un negocio. negocio, no es negocio, que es lo Sí. que decía un amigo que sabe mucho de este tema, decía, no, no vienen a sacar petróleo, vienen a sacar subsidios, porque siempre le tenés que subsidiar porque no se llega. Fue una especie de sueño del dorado, una gran trampa, porque verdaderamente eso no funciona. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estalla la pandemia, de golpe, la gran pregunta es, ¿qué pasa después de la pandemia? ¿No? ¿Cómo queda el mundo después de la pandemia? Ah, Y en esto hay dos cabezas fundamentales. Una es Henry Kissinger, que a mi modo de ver es la cabeza más lúcida y más siniestra de la estrategia norteamericana, y otro puede ser también en Estados Unidos Noam Chomsky, digamos, ¿viste? Este intelectual, progresista, etcétera, etcétera. Ambos coinciden.
en que el mundo no será igual, y sobre todo el mundo occidental no será igual al salir de la pandemia. El gran interrogante es qué pasa al salir de la pandemia. El tema es que, y esto yo creo que ese dato ya lo había dado la vez anterior, el tema es que la pandemia indique el fracaso de los modelos neoliberales por este proceso de concentración que llevó a una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, porque el enriquecimiento del 20% más rico es un mercado excesivamente chico para la producción de China y el salto de las tecnologías de avanzada. Y el gran interrogante es, bueno, ¿cuáles son los modelos que se llevan adelante? Si uno analiza la crisis del 30, hay que tener en cuenta que en el 30 hubo dos alternativas. Una fue la que impulsa Franklin Roosevelt, presidente Franklin Roosevelt de Estados Unidos, esto es entre el 32 y el 37 sí, aproximadamente, que es el llamado New Deal, este nuevo trato que es una definición del papel del Estado en la dinámica económica y en la garantía de bienestar social, un incremento de los salarios reales muy significativo, una expansión de los derechos sociales y sobre todo una disminución de la jornada laboral casi a la mitad. Es decir, se pasa de las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales, es decir, casi el 45% de disminución. Yo siempre digo que esto fue apoyado por grandes empresarios en su momento, como Henry Ford, que era hijo de una mala madre de Claro, proporción. esto también asociado a la línea ideológica del keynesianismo, ¿no? Claro, Está... el joven Keynes empieza a asesorar a Roosevelt. Y Keynes efectivamente, también tiene una extracción del Fordismo. bueno, no, Sigue también se esa llama, línea. se llama Fordismo porque Henry Ford Claro. impone esta modernización de la cinta de montaje y al mismo tiempo un incremento de los salarios reales, le reconoce todos los derechos sindicales, todo aquello por lo cual asesinaron a los, a los trabajadores de Chicago en Claro. 1886 y por eso se festeja el 1 de mayo, Mayo. es lo que entrega, por eso se llama Fordismo. Fordismo a la forma de organización y a este esquema, porque el tipo que te decía, mala persona, pero inteligente. Y él lo que planteaba es, el éxito de mi negocio depende que los trabajadores tengan suficiente dinero como para comprar los autos que produzco. Es decir, superar la crisis de sobreproducción. El tema es que la otra salida fue Hitler, que era desarrollo, de salir de la crisis con fuertes inversiones en la industria de guerra y acosar y hacer un genocidio con la población considerada indeseable. Ahora, si Claro. uno se pone a... Sí. Sumado a un imperialismo en el cual fue, conquistó y saqueó cuanto Banco Central se le cruzó por enfrente. Ah, bueno, claro, eso en toda Europa. Lo que Claro. pasa es que venían tratando de vengarse de lo que había sido su derrota en la Primera Guerra Y la y además humillación, había perdido las colonias, las que tenían en África, y la digamos, ¿no? humillación que le trajo el Tratado de Versalles. Bueno, por eso te digo, todo eso hizo que era una de las opciones. Ahora, lamentablemente, si uno se pone a ver, en el campo internacional, aparentemente los republicanos y las derechas y ultraderechas europeas intentan hacer una nueva alianza internacional, que es esta mirada de Henry Kissinger, donde lo que él plantea, y esto también se extiende hacia América Latina, donde que plantea, bueno, va a haber que hacer alguna especie de plan Marshall, es decir, el plan Marshall fue estas inversiones en determinados sectores para frenar el potencial del comunismo o el avance del comunismo en Europa después de la guerra. Y ellos vendrían a hacer una nueva, yo te diría, ahora se llama Crece América. A mi modo de ver esto es un nuevo plan de desarrollo como los años 60 de la Alianza para el Progreso.
claro. que se suponía en 1960 que para que no hubiera revoluciones como la cubana, había que desarrollar estos países. Tal cual. Ahora, no pueden con su genio, porque esto se inició en el 60, pero en el 69 los presidentes latinoamericanos demostraban que por cada dólar que habían invertido se habían llevado tres. Bueno, este es el gran interrogante. Ojo que ellos tienen algunos tipos muy lúcidos, porque otro de los factores que señala Kissinger, ante el peligro que si no se resuelven estos problemas, puede haber turbulencias que duren décadas como Claro. consecuencia de los levantamientos sociales, ¿no? O sea, están muy asustados acerca de las consecuencias que ellos mismos generaron. Y Ahora, en síntesis, sí, los dos modelos que existieron para después del crack del 29 eh, tenían algo en común que eran industrialistas. claro, ese es uno. El otro es el tema de un New Deal, digamos, evocando sí, nuevas formas de participación del Estado en áreas estratégicas y este, disminución de la jornada laboral. Acá tenés que bajar porque el problema de las tecnologías de avanzada es que no eliminan personas, eliminan tiempo de trabajo humano. ¿Y Sí, esto qué quiere decir? Que eliminan cerca del 70, pero hacemos el cálculo con 50 para que sea más fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los años 70 el producto A te llevaba 80 horas hombre, ahora te lleva 40 horas hombre. Frente a eso vos tenés dos opciones. Me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y 5 los mando al desempleo, precarización, etcétera. O me quedo con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40, y esto te da otro modelo de sociedad. Eso fue lo que se hizo después de la Segunda Guerra. Los modelos keynesianos de la Segunda Guerra también bajaron un 50% o un 45% la jornada laboral, y todos los economistas coinciden en que fueron los años de más alto y sostenido crecimiento en Occidente, de la historia de Occidente. O sea, espectacular. acá hay que replantearse el papel del Estado y, de alguna manera, cuáles son las nuevas formas de organización de los procesos de trabajo. Eh, Yo no sé si ya te, tenemos que te- ir. te aviso, quedan 10 minutos para que Bueno, vayas ahí. el tema es, si vamos a Argentina, mi tesis es que Argentina sufrió un proceso, creo, no sé si di estos datos, el proceso de destrucción económico-social de la Argentina, No, desde la dictadura. no habíamos entrado, estábamos viendo el proceso internacional para poder En analizar ese, nuestra realidad, o sea, bueno, describir el contexto para entender nuestra realidad. De lo en ese macro, contexto, Argentina Argentina, a partir de la dictadura militar, va a sufrir un proceso de destrucción económico-social y de degradación social equivalente a un país que ha sufrido una guerra en su territorio. claro, Y esto porque para Estados Unidos, piensen ustedes que fue una estrategia de Kissinger, esta ola sincrónica de dictaduras militares en los años 70, que fueron, se los mencioné, 71 Bolivia, 72 Uruguay, Chile, etcétera, etcétera. En América Latina venía este dato del satélite privilegiado, que no sé si hablamos de eso, ¿no? Eh, Esta idea, sí, no lo habíamos profundizado, lo habías ¿qué pasa? nombrado. Esta idea del satélite privilegiado era concentrar en algunos países la producción industrial para evitar los inconvenientes que las transnacionales tenían en términos de mercados. Ahora, en Argentina Claro, tenía tenía el objetivo principal de desarticular el poder de los sectores trabajadores, porque prácticamente, si bien habían derrocado al gobierno peronista, no habían podido desarticular el modelo de Perón. Y como tenías un 3% de desocupación, un 90% de los trabajadores en, en en, blanco, eh, en en blanco, cubiertos por derechos claro. sociales, en blanco y derechos sociales, y solo un 6% de pobreza, era una de las sociedades más igualitarias, era la más igualitaria de América, incluyendo Estados Unidos. El tema era quebrar
la capacidad de resistencia de los trabajadores a través de procesos de desocupación. Y la idea era que Argentina debía desindustrializarse. A esto se sumó el otro elemento, que fue la utilización de la deuda externa, una deuda absolutamente fraudulenta, que fue el mecanismo de dominio que dejan cuando se va la dictadura militar. Y esto ya creo que se los decía John Adams, presidente norteamericano, que decía esto de a los pueblos se dominan por la espada o por la deuda. Claro. La dictadura fue la espada, bueno, esto fue la deuda, que la seguimos sufriendo hasta ahora, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Más allá, en grandes rasgos, más allá de la reversión de algunos procesos, de algunos casos, como la recuperación de los fondos de pensión o de IPF o de aerolíneas, si uno analiza 1974, antes de la crisis, 2020, Argentina destruyeron el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, fabricamos barcos que se vendían a Alemania, el polo industrial aeronáutico, aviones jet hace 40 años, el polo petrolero, con todo lo que significaban yacimientos, pero también petroquímicas, fabricaciones militares. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Se destruyó el sistema educativo público, que era el más importante de América Latina por su calidad, e incluso más importante que el sistema público de Estados Unidos, y te había dado 3 premios Nobel en ciencia y 2 premios Nobel de la paz, de niños que desde jardín de infantes a la universidad universal, pública y gratuita. Y a su vez pasaste, se destruyó, al destruir el sistema ferroviario, atomizaste la sociedad, y se hizo muy duro viajar, ¿no? Digamos. Ahora. Bueno, todos estos temas que estaba remarcando los podríamos ver en la próxima, ¿no? El proceso del 76 en adelante de desindustrialización. Porque Perfecto. quedan 5 minutos, 6. Bueno, entonces lo dejamos. Espérate que lo anoto. Pero, sí. Ahora hacer el cierre, la síntesis, pero para dejar así todos los que están viendo y escuchando, sepan que en la próxima vamos a arrancar directamente con el contexto de la Argentina. Derecha, y ver qué nos pasó. Y ver qué nos pasó. Y cómo podemos salir de este pantano. Lo que pasa es que hay que ver que la dictadura militar apuntó a las vertientes más combativas del peronismo. Ojo, que por ejemplo, está visto que más del 50% de los desaparecidos son obreros, delegados de fábricas o dirigentes sindicales. Sí. O sea, apuntó con el tema de la guerrilla, tomó a ciertos grupos guerrilleros, pero fundamentalmente aprovecharon para liquidar el poder de los sectores trabajadores, porque esto era la obsesión que tenían. Cómo neutralizar el poder de los trabajadores que durante 18 años habían llevado adelante y protagonizado la resistencia peronista y no habían podido desarticularlo. Entonces, porque si uno analiza la resistencia, el tema de la guerrilla fueron los últimos 2-3 años que potenciaron el poder de resistencia de lo que fue el movimiento sindical o los trabajadores en sus distintas alternativas. Y eso era porque creo que lo vimos anteriormente. El tema es que tanto Estados Unidos como Inglaterra consideraron a Perón como el enemigo más peligroso de América Latina hasta que llegó Fidel en los 60. Pero verdaderamente la idea era, así como les decía, que Perón había tenido una gran receptividad entre muchos líderes del tercer mundo, el odio de Estados Unidos e Inglaterra hacia Perón y el peronismo, porque no podían hacer nada, no la podían desarticular esa resistencia. Más
desde mediados de los años 60, cuando a la resistencia de los sectores trabajadores se une la resistencia de los hijos de clases medias antiperonistas que se vuelven peronistas. Esta generación de clases medias que se vuelven peronistas potenciaron muchísimo la resistencia, porque ya no eran solamente los negros, digamos, ¿no? Claro. Y esto les penetró en el corazón de las clases medias. Sí. Encontraron que sus hijos se habían vuelto peronistas y no entendían nada. Y me parece que fue uno de los factores del odio, bueno, que los sigue existiendo, que era cómo destruir este movimiento de masas. En parte, la dictadura militar tuvo el objetivo fundamental de destruir las bases sociales del peronismo. Y por eso pasaste, en medio de esto que después lo vamos a ver, de un 6% de pobreza a un 45% de pobreza. Y me parece, esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Sí, 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 sí. El, el proceso de Argentina y sus alternativas, ¿no? Bueno, cierro acá. Bueno, bueno, Alcira, como siempre, un lujo. Yo estoy, cada vez que tenemos esta charla, estoy sumamente emocionado porque me encanta todo lo que escucho, cómo lo explicás, cómo abordás los temas. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá Bueno, iluminándonos un poco y orientándonos. no Así quiero que, repetir las notas. y bueno, quedan 2 minutos y bueno, agradecerte en nombre de todos los alumnos y alumnas de la escuelita, que muchísimas gracias por estar acá y nos estamos viendo la próxima. Lo que les quiero Ya, decir es que sí, una vez que te acostumbraste a tener un esquema internacional, después es muy fácil ir poniéndolos. claro, Una vez que tenés el tablero, sí, es muy fácil ir poniendo los cosas, no tenés que ser ningún genio. sí, El tema es tener claro el esquema y también ciertas nociones de historia, porque para evitar, y esto lo decía Perón, evitar hacer política parroquial, es un problema de muchos de los compañeros. Y Gerón decía que la política es política internacional. sí, Analizar la política nacional sin el marco internacional y es política parroquial, que creo que se los había sí. señalado. Bueno, Alcira, muchísimas gracias a vos, te saludo, muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos estuvieron siguiendo y nos vemos la próxima. Bárbaro, Saludos, combinamos, ya anoto, pero igual mandame para que me acuerde de dale, lo que tengo que decir. Chao, saludos, hasta nos la vemos. próxima.